Buenas noches, hablaremos de fútbol, intentaremos con Ricardo Puch, Ciro Procuna, Jared Borghetti, el Diony de la gente de Dionisio Estrada. Bienvenidos, señores, y César Caballero, que nos va a hablar así de primera mano y casi como una primicia de que a Cruz Azul lo han bateado. Pidió Cruz Azul el cambio de árbitro y le dijeron no, aquí no hacemos ese tipo de concesiones. César, qué gusto saludarte y cuéntanos, por favor, los detalles de esta decisión de la Comisión de Arbitraje. Así, en la oscuridad, estaba pues todo el tema en la mañana, pero ya le dieron luz. Cuéntanos, César, por favor. Bien, Javi, primero que nada, un gusto saludarlos. Entremos en contexto. Hoy a las 2:15 de la tarde, Cruz Azul mete oficialmente su queja ante la Federación Mexicana de Fútbol y ante la Comisión de Arbitraje por la designación de Daniel Quintero Huitrón. En ese escrito, Cruz Azul expresa que se sienten afectados en varios partidos que ha arbitrado este colegiado. Es importante subrayar esto, Javier. No es por ese video donde aparece Efraín Juárez diciéndole que ha hecho muy bien el trabajo y que le gustaría tenerlo en la final y que ojalá y se la dieran. No, es por algunos trabajos pasados que ha tenido Daniel Quintero. Subrayo uno del partido de la fase regular entre Pumas y Cruz Azul, donde este árbitro marca un penal polémico a favor de los Pumas y eso abre la puerta para el empate del conjunto universitario. Entonces, 2:15 de la tarde se ingresa este escrito a la Federación Mexicana de Fútbol, pasan las horas, se lleva a cabo el Media Day previo a la final y después viene la respuesta por parte de la comisión donde desecha la queja de Cruz Azul. Por medio de las fuentes que tenemos en la Comisión de Arbitraje, hemos obtenido en exclusiva un fragmento de la carta que le ha enviado el organismo a Cruz Azul y donde le explica el por qué no procede esta queja por parte del cuadro cementero. Ahí lo tenemos en pantalla, habla en relación a la anterior, quisiera hacer de su conocimiento que esta comisión, de acuerdo con la potestad que le confiere la FIFA, la FMF y sus respectivos reglamentos, es la única facultada para hacer la designación del cuerpo arbitral en todos y cada uno de los partidos que la misma sanciona, con absoluta independencia y sin consultar ni tomar en consideración inconformidades o cuestionamientos de terceros, sino únicamente bajo los estándares de calificación y evaluación que la propia comisión realiza sobre el desempeño de cada uno de esos árbitros. Ese es un fragmento de la carta que envió la Comisión de Arbitraje a Cruz Azul. Por supuesto, generó mucha molestia porque al interior de la máquina ellos dicen, bueno, la semana pasada Pumas se quejó de la designación de Luis Enrique Santander cuando iba a ser la ronda de semifinales entre los felinos y entre Pachuca, y ahí sí la Comisión de Arbitraje terminó quitando a Santander, lo bajó del partido básicamente por esa protesta del conjunto universitario. Así que a partir de ahí radica la gran molestia que hoy tiene Cruz Azul por cómo se le ha tratado a ellos, por cómo se le trató a Pumas en su momento la misma Comisión de Arbitraje, y consideran hasta cierto punto cínico y sinvergüenza este fragmento que hemos podido obtener en exclusiva de las fuentes que tenemos en la comisión. César, es que de verdad son impresentables. O sea, el que nos quieran hacer creer que no hay intervencionismo a otro nivel es tratar de vernos la cara. Esto ocurre hace décadas en el fútbol mexicano. Un dato de Eduardo Bricio Carter dice: en la jornada 14 del Clausura 2025 en el Cruz Azul contra Pumas, Daniel Quintero expulsó a Efraín Juárez por decirle, Efraín le dijo, eres un desastre, y también a Luis Pérez. Unas jornadas después, frente a Tigres, ya designado, lo refutaron y lo cambiaron por César Ramos. Ahora, dice Eduardo Bricio en su tuit, ya son amiguis. O sea, nos damos cuenta, y esto es desde Codesal, que los dueños del fútbol mexicano se meten los presidentes para decir, congélame a este, quiero a este, etcétera, y se hacen estas concesiones. Si a los Pumas le quitaron a Santander, ahora, ¿cómo le dices a Cruz Azul? No procede lo que tú estás de alguna manera sugiriendo. Es algo inconcebible. Compañero Ciro, ¿qué te parece esta comedia? Yo creo, de lo que decías en tu editorial, estoy totalmente de acuerdo en el caso de César Ramos, porque como comisión te tienes que proteger y mandar tus dos cartas fuertes para una final de ida y una final de vuelta, y no me parece que lo sean Quintero y López Peñuelas. Creo que también se equivoca la comisión al designar los dos árbitros de una. Creo que bien pudieron esperar Era el a ver estilo, qué ocurriera en la ida.
para después designar al árbitro de la vuelta. Donde no estoy tan de acuerdo es cuando se habla de que Cruz Azul fue nada más el afectado en el partido de temporada regular. Si recordamos lo que ocurrió unos minutos después, hay una segunda tarjeta amarilla a Natán que deja a Pumas con 10 futbolistas para los últimos 25 minutos del partido. Entonces se equivocó, si a esas vamos, para ambos lados. Y me parece que se equivocó en las dos designaciones, tanto en el penal como en la segunda amarilla a Natán. Ese es Sí, a ver, Jared, ponía yo el ejemplo, es como si llegan los cuartos de final de este mundial, ¿no? Y dices, tengo el penalti en el último minuto. Voy a poner a la Hormiga, porque la Hormiga cerró bien el torneo, en lugar de poner a Raúl, que es el especialista, el mejor, el que no pueden controlar los arqueros. Entonces, ¿con qué lógica podemos entender que se tome esta decisión de dejar fuera a César Arturo Ramos? O sea, sí. Y además el partido de vuelta en CEU está bravísimo. Si pones al mejor de México y se equivoca para un lado o para el otro con todo lo que ha pasado, ¿Por qué lo puedes la afición, equivocar? aquellos que son medio descerebrados van a decir, bueno, es el mejor de México. Pero si se escucha esto, imagínate con qué seguridad salen los dos árbitros designados. Sí, sí, buenas noches a todos. Es cierto que pues en su momento también César Ramos fue joven y estuvo pidiendo una oportunidad. Eso es normal, ¿no? Y a lo mejor estos par de árbitros están en lo mismo, ¿no? Ganándose un nombre y un lugar dentro de la liga. Pero yo creo que no son los momentos, ¿no? Sobre todo, como dices, teniendo al mejor para poderlo utilizar, no lo haces. Y en partidos que obviamente lo ameritan. Y no porque sean Cruz Azul y Pumas, es la final. Y ahí realmente tienes que poner a árbitros que tienen un recorrido, que tienen una experiencia, que tienen esa capacidad, no la capacidad, sino más bien el saber llevarlo este tipo de partidos. Lo que sí es que nadie revisará las cartas o nadie revisa lo que hicieron una semana antes como para decir nosotros no tomamos en cuenta este tipo de sugerencias ni hacemos ese tipo de concesiones ante los pedimentos de los clubes. O sea, César, si dices que hace una semana a Pumas sí se lo cambiaron, ¿cuáles fueron los argumentos entonces con los cuales Pumas sí pudo cambiar la decisión del árbitro? Podríamos hablar de quizás el peso que pueda tener Club Universidad al interior de la Federación Mexicana de Fútbol, porque realmente pues el conducto fue el mismo, mandar una carta membretada con todo lo que tiene que llevar, expresando el porqué de tus inconformidades, por eso le molesta tanto a Cruz Azul. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Pumas y Cruz Azul? De que a ellos sí les hacen caso en ese llamado que hicieron a que les cambiaran el árbitro y a Cruz Azul no. Era una decisión importante para la comisión porque también pues ellos pensaban al interior del organismo que tenían que dar un golpe en la mesa y no permitir el cambio de árbitro, porque si no ya todos los clubes iban a querer hacerlo de manera recurrente. Pero me parece también que el timing es muy malo, porque al final de cuentas lo que sucedió con Pumas estaba muy fresco, está a los ojos de todos, que después de que ellos protestaron fue cuando cambiaron a Santander. Entonces sí hubo ahí de alguna manera alguna ayuda para los Pumas en esa situación que estaban pidiendo el cambio de árbitro, y para Cruz Azul no. Por eso tanta molestia al interior de la máquina. Tengo una pregunta para César, con el saludo para todos, buenas noches. Y no sé si a lo mejor tengas una respuesta contundente, pero es como para quizá averiguar un poquito. ¿Podría Cruz Azul jugar el partido bajo protesta en caso de que se equivoque el árbitro, el cual están pidiendo ¿Qué cambio? quiere decir jugarlo bajo protesta? Que no esté de acuerdo con el árbitro. estoy de acuerdo. Está bien, pero No, lo por eso. pierda, lo gane, Pero le yo marque un pregunto, penal en pues, contra. yo pregunto, por eso pregunto. A efectos Por- prácticos, ¿qué tiene eso? Por eso, ¿podría, Nada. entendiendo que le negaron la posibilidad de el cambio de árbitro? Diony, es una realidad que Cruz Azul lo va a jugar bajo protesta desde el punto de vista de que va a estar el árbitro que ellos no querían que ahí estuviera. Desafortunadamente para la máquina la decisión ya está tomada. La comisión de árbitros ha ratificado a Daniel Quintero como ese árbitro en el partido de vuelta. Suceda lo que suceda, Cruz Azul va a tener que acatar la decisión por parte del organismo. Esperemos que en ese partido lo que menos hablamos sea del árbitro, y eso querrá decir que tuvo una buena actuación, que no se equivocó en ninguna jugada polémica y que todo marchó en relativo orden. En dado caso de que eso no suceda y si hay alguna polémica en contra de la máquina, Cruz Azul desafortunadamente tendrá que comerse el coraje, tendrá que después quejarse de nueva cuenta, pero para la máquina en estos momentos ya no hay ningún recurso, tiene que acatar la decisión, y por eso también la molestia de que les hayan cerrado la puerta en la cara de esa manera. Gracias, César, muchas gracias.
Con gusto. Un ¿Qué placer. piensas, Ricardo? Buenas noches. Buenas noches. Ayer lo decía, ¿no? Me parece que vuelve a ser muy evidente la falta de transparencia que hay en las designaciones arbitrales. Yo creo que no sobraría, lo decíamos ayer, un par de párrafos a la hora de... Sí, de alguna manera creo que la palabra correcta es justificar la designación. Voy a poner a este árbitro porque este y este punto. Que lo explicara públicamente la comisión. ¿Por qué decide que Quintero en este caso es el ideal para pitar la final de vuelta? Creo que tampoco ha hecho muy transparente este asunto que sucedió con Pumas. ¿Protestó o no protestó Pumas? Es un secreto a voces que protestó, pero ¿dónde está la protesta físicamente de Pumas? ¿Qué decía esa protesta? ¿O dijeron por qué lo cambiaron? Claro, ¿por qué no salen a explicar? Oigan, pues fíjense que Pumas dijo esto o no dijo nada y lo cambiamos por esto. No ha transparentado esa designación arbitral. Es que ¿cuándo ha transparentado algo? No, nunca. ¿Cuándo? Pero en medio de todo esto debería hacerlo. Volvemos a hablar de estos debates del deber ser, ¿no? Pero deberían hacerlo. Sería mucho más sencillo todo esto. Sigue habiendo demasiados intereses, demasiados favores, demasiada grilla, lo decías tú al principio y también en la editorial, porque al final a Ramos no lo designa la comisión, eso hay que explicárselo a la gente. César Arturo Ramos no va designado al Mundial por la Comisión de Arbitraje Mexicano. A César lo designa directamente FIFA. Yo no sé cómo cayó esa designación, si en la comisión querían que fuera alguien más y entonces se enojan porque César no sea amigo de quien está tomando decisiones y entonces te la cobro por afuera. No sé. Bueno, no déjame lo sé, decirte- pero ante la falta de transparencia puedes pensar cualquier cosa. Déjame decirte por qué hablo yo de prepotencia, de egos, etcétera. No sé qué tanto celebren ahora los nuevos administradores del arbitraje el crecimiento de César Arturo Ramos. No lo sé, ¿no? Pero ya pasó con Codesal, me lo decía Eduardo Bricio, que Marcel Pérez Guevara en aquellos lejanos años, cuando el árbitro mundialista, en ese caso Codesal, o le pasó a Arturo Bricio, lo que tienes que hacer en el último de los partidos estelares es darle la final, porque luego viene el mundial. Claro. Pero en aquel momento a Codesal lo relegaron, le dieron, me parece que una final de tercera división, ya designado para el mundial. Y pasó lo mismo con Arturo Bricio para el 94, que de hecho Arturo Bricio se ve ese mundial ya renunciando a la Comisión de Arbitraje de México. Pero cambian las cosas, me parece que era Marcel Pérez Guevara todavía, cambian las cosas y Arturo siguió 4 años más. Para el 98, sí. Entonces, lo que aquí de alguna manera se puede suponer es que estos dos árbitros quieren ser como la demostración de lo que ha construido Herrero y Elizondo para lo que sirva, y al mismo tiempo, pues faltarle el respeto y minimizar un poco a César Arturo Ramos, porque si fuéramos orgánicos, si fuéramos serios, si fuéramos normales, pones al árbitro en esta final súper caliente y le dices, eres el fregón de México y vas al mundial, a tu tercer mundial, que además puede ser el árbitro que pite la final. O sea, hay un buen cabildeo para que de pronto, si llega uno de UEFA y uno de Sudamérica o dos de UEFA, César Arturo está catalogado como uno de los mejores 5 árbitros del Está entre los mundo. mejores. Unos del mundo, puntos sí. que establecer. La comisión se equivoca y comparto con Ciro en no designar al que supuestamente es el mejor árbitro de México. Es que eso es lo principal. para mí, ¿eh? ¿Y lo esa tienes es. disponible? Esa Sí, es. que lo está. Y además lo está, porque sabemos de buena fuente que él viaja hasta el 31 de mayo y que nadie se comunicó con él para decirle por qué no de la decisión. Pero bueno, ahí se equivoca. La otra equivocación, que ya había sido la anterior, fue haberle aceptado, si es que hubo una protesta oficial por parte de Pumas, el cambio del tema de Santander. Pero, a ver, si lo que estamos criticando es que durante años se han manejado y levantan el teléfono rojo y cumple complacencias, valga la redundancia, o peticiones o solicitudes, el que hoy se haya negado a aceptar lo de Cruz Azul, la comisión estuvo bien. Pero ya deja un antecedente de que entonces así tiene que actuar a partir de ahora en adelante, de no aceptar ningún tipo de petición. Depende cómo lo veas, de Johnny, petición. depende cómo lo veas, porque como decía César, lo que estás diciendo es, los Pumas pesan más que Cruz Azul en sus No, no, no. solicitudes de la misma Por eso naturaleza. te digo, más o a menos. partir de ahora tendrá el que problema de Orizo- portarse de la misma manera que con Cruz Azul, El con problema cualquiera, llámese América, Chivas o lo que sea. El problema es cuando haces la primera concesión, porque entonces abres el primer antecedente. Sí. Y a raíz de eso viene la siguiente y la siguiente y la siguiente. Pero si lo- Y llegas a un punto que para la final no nada más no está César designado el mejor árbitro, empiezas a crear todo este ambiente que me parece muy tóxico. Pero rumbo si un vuelve juego a tan ceder- importante. Pero nada más sí me Sí. parece importante elaborar en esto. Me parece un ambiente, una atmósfera muy tóxica para el árbitro, para él, para Cruz Azul, inclusive para los Pumas, el que se genere este halo de Humo, ¿no? duda Sí. en O sea, torno
a un trabajo arbitral. Las designaciones arbitrales no deberían de ser debatibles. Debería tener total autonomía y libertad la comisión para decir, este es el que va. Estoy de acuerdo. Pero se abre a... Estoy de acuerdo contigo. Al no estar el Pero si le para el acepta, juego más importante. pero si le acepta el cambio a Cruz Azul, está bien no habérselo aceptado. por compensar, entonces estaría cayendo en un doble error y estaría cayendo en una situación que hemos estado criticando durante mucho tiempo. Por eso en algún momento tiene que sentar el precedente y Pero tiene que explicar por qué y, se aceptó el está anterior. bien, y lastimosamente le tocó, nada. Quédate sentado. quédate. lastimosamente le tocó a Cruz Azul al que no le facilitara la posibilidad de cambiar Es el que árbitro. entonces no es correcto, porque si no explicas por qué hiciste la anterior concesión con Pumas, quedas mal, porque entonces sí estás mandando ¿Pero un sí mensaje. hubo o no? Pumas, Sí, sí Pumas hubo. tiene un Sí, claro favoritismo que que hubo. no tiene Cruz Azul. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene una concesión Yo Pumas pienso, que no tiene yo Cruz Azul? pienso que no. Pero a ver, Si es que la tuvo, ¿por qué no salen y la explican? pero también Como haber acepté- explicado el por qué quitaron entonces a Santander. Es que es esa. Por eso. sí. Pero, ¿Por también, qué? pero también aceptemos que ese ambiente que se genera es generado desde las distintas mesas de debate. Cuando tú le, no, sí, claro. ¿Por qué, cuando Johnny? cuando tú le dices a Ortiz el gato volador, entonces ya desde ahí, sí, tenemos que aceptar que si el gato volador, que si Chivander, que si no sé qué, permíteme, la Ahora, comisión. no está bien condicionar, pero Cla- ¿cómo llega ese árbitro a Lo esa que te final digo, pensando, creas ustedes no un me ambiente quisieron? tóxico, claro. ¿Ustedes no me quisieron? Órale, está bien. Y claro. también lo generamos nosotros, esa toxicidad. Imagínate que le pite a favor a Cruz Azul una escandalosa, ¿no? Que se va a decir, no, pues ya traía la presión de Cruz Azul. O que favorezca a los Pumas extremadamente cobró a en una Cruz decisión, lo que sea. Entonces va a decir, Ya claro, aquí condicionas. está. Aquí, además, vienen de semifinales, ese es el tema. Vienen de semifinales con Pero Pumas. es que ahí está el asunto. O sea, ese es otro tema. Ya también estamos, No se es que o acostumbra. compensó, Bueno, no, o viene de es que de pronto semifinales. fue tendencioso por esto, aquello y el otro. Ya desde ahorita estamos predisponiendo también al árbitro y al Las arbitraje. nosotros. designaciones arbitrales no deberían ser a la carta, no deberían ser Es debatibles. completamente Pero de tienen acuerdo. que ser más transparentes. Completamente de Tienen acuerdo. que ser más Pero transparentes. no pueden ser transparentes, no pueden ser transparentes porque no está en su ADN. Cuando el Toluca, porque es de todos, cuando el Toluca dice, le pedí permiso a la máxima autoridad, esa es su comunicación pública, y no dice la persona, se la pasan así. No hay responsables. dice el si no hay comunicado, decía, asunto- a la máxima autoridad de la Liga y la Está muy Federación. bien. Pero no, Nada más. pero tienes que decir, le dijimos a la máxima autoridad, licenciado en Derecho, Miquel Arriola. Cuando dice la máxima autoridad, pues a lo mejor es Ibar porque es presidente de federación, pero a lo mejor pues es el que tiene que ver con las elecciones. Siempre lo dejan todo ahí flotando Las y en verdades a ambiguo. medias. Tú decías que está en bien todos los que temas. haya tomado esta decisión la Pues ni comisión. modo, a Cruz Azul le tocó el decir, bueno, había un parteaguas y, a ver, si anteriormente lo hice, me equivoqué en haber conseguido el cambio, hoy creo que no debo hacer porque si no, entonces todos Claro, van a estar en lo claro. mismo, estarse quejando. Claro, Pero claro. yo lo que Chao. creo- Se le va a estar criticando a la comisión. Yo de lo todos que modos. creo es que era una magnífica oportunidad para decir, a ver, voy a empezar un nuevo punto de partida con el cerrojazo de este torneo y ¿sabes qué? Voy a poner a César Arturo Ramos en el partido de Bueno, vuelta. es que esa fue la y equivocación entonces, de origen. no era tan Pero difícil, esa santo fue la remedio. equivocación de origen. Bueno, Claro, esa fue. Pero así Sí, como sí, quitaron sí. a Santander hoy de origen, ya cometiste Pero un error y lo compones de manera Es que sí muy hay una saludable. lectura también de que para la comisión muy probablemente César no es el mejor árbitro. No, pero no. Es que ver. no hay otra explicación. No, sí hay yo otra vuelvo a lo explicación. mismo. La comisión no eligió a César Arturo Ramos para Pero ir a la sí hay Copa del otra Mundo. explicación. pero aquí sí sabemos. Pero sí hay todos. otra explicación para mantener Nosotros, 5, al no sé árbitro. si todo el mundo. Hay gente que fue árbitro y que ha escrito y que se ha manifestado en redes sociales y públicamente ha dicho que César no le ha parecido el mejor árbitro. No, imagínate cómo están las otras. Bueno, no, pero me refiero, probablemente en comisión. Pero la otra César no está visto explicación, como el Bueno, mejor si te das árbitro. cuenta que entre los árbitros. Sí, ya lo sé. Los ex árbitros, ninguno Ya lo habla sé, bien Harry, del pero a otro. esa misma grilla me refiero. Muy probablemente la comisión o no lo ve o no lo quiere ver como el mejor, como lo quieras entender. Pero por eso no lo Bueno, designaron. pues esta comisión tendrá que hacerse responsable de estas designaciones, porque, insisto, tú te tienes que proteger, te tienes que blindar y dices, las dos cartas fuertes del arbitraje son A y B, y son los que van, y no creo que lo estén haciendo Ahora, en este caso concreto. Dice Ricardo, es que la única explicación es que probablemente no consideren a César Ramos el mejor. Y yo encuentro otra lista. Va a decir,
la comisión. No lo voy a cambiar y no voy a poner a César Ramos, porque los que estoy enviando, yo estoy completamente seguro que es gente o árbitros íntegros y honestos. En cambio, claro. En cambio, César, ¿no? No, es que si los cambio, ¿qué estoy queriendo decir? No les estoy dando la confianza. No solo es ser íntegro y honesto, es ser capaz. Bueno, también. Es que no se trata de debatir si son íntegros. No, pero es que por ahí la llevan. Decir que en este momento no, pero es que para ahí la llevas. Cuando me estás hablando de que no te estoy hablando de nada. Es que si compensa, es que si es tendencioso, me estás hablando de honestidad y de integridad. Perdón, si la comisión de arbitraje no considera a César Arturo Ramos el mejor, teniendo 3 copas del mundo, pues entonces estamos locos, de verdad. O sea, estamos locos. Y otra cosa más, si Cruz Azul considera que fue afectado por Quintero en el partido de temporada regular y esa era la base de su argumento, vuelvo a lo mismo. Minutos después, en ese mismo segundo. Expulsó a Natán, ¿no? Expulsó a Natán. Claro que no hay una tendencia. Aunque no digan. Muy rigorista. Aunque a Pumas también. Aunque a César le digan, o le hayan dicho, y le creo a César, que no se toma en cuenta también en la protesta el video de Efraín, Claro que lo diciéndole tú eres un fregón, necesitas estar en la final, etcétera. También ese video podemos diferir que si está bien hecho o no está bien hecho el asunto como tal. Eso también lo integraron para decir, oye, y además que viene de semifinales con Pumas. Este árbitro viene de semifinales, pero también César Arturo Ramos, diría Pumas, viene de semifinales con Cruz Azul. La diferencia es la jerarquía de Ramos sobre los otros dos. Totalmente. Por eso inicié diciendo que en esa parte del editorial Esa fue la estaba equivocación de totalmente origen, de acuerdo. el error. Como ocurrió con Bricio constantemente, como ocurrió con Ramos Rizzo constantemente, con Archundia constantemente, que siendo los mejores eran los que pitaban las Les finales de incomoda vuelta. que brillan, ¿no? Les incomoda que brillen los que ellos no prepararon. Puede Es ser. ridículo, sería ridículo. Y por eso hablo de un tema de ego. ¿Sabes qué? Si Yo es estoy por eso, construyendo sería esta una comisión. Es que es verdad, siempre están de pleito los exárbitros. Y nos los han contado además muchos exárbitros. Es un gremio de mucha envidia, ¿no? O sea, generalmente el que es figura es muy envidiado por el resto y no tiene la mejor de las relaciones. Le pasó a Arturo, le pasó a Felipe, le pasa ahora a César, le pasó a Armando. No tienen las mejores relaciones y en cuanto se pueda hay esta intención de pues, medio boicotear, medio meter el pie, medio, ¿no? Entre ellos mismos. Eso ha pasado históricamente en el propio arbitraje. Están jugando con fuego porque ojalá que no pase nada, pero está muy caliente estos antecedentes entre estos dos. Lalo Bricio dijo el domingo, cuando se definía la final, para él, a título personal, nuestro experto en arbitraje, los 2 mejores árbitros eran César y el Gato Ortiz, ¿eh? Sí. Que yo también hubiera querido ver qué pasaba si mañana pitaba el Gato Ortiz. A César ¿Qué Arturo hubiera Ramos, dicho Cruz Azul si mañana pitaba el Gato sí, Ortiz? recuerda, Esa es la cosa. el Gato Ortiz no le puede Ahí pitar está. a Cruz Azul como César Arturo Ramos fue bloqueado por el América meses. Pero eso y está meses mal. y Esos son- meses. a esos No, claro que antecedentes Pero eso está muy mal. Pero sigue pasando. Por eso, esperemos que ya no pasen. A esos antecedentes me refiero. claro. No debería haber arbitrajes a la carta. Exacto. Y tendrían que ser... Lo que diga la prueba comisión de es lo que debate, se queda y por punto, se supuesto. acabó. A ver, vamos no a estás escuchar debatiendo.